Gracias por continuar en Observatorio en esta conversación sobre la legislación secundaria en materia de telecomunicación y radiodifusión que deberá abordar el Congreso de la Unión en el actual periodo de sesiones que termina el 30 de abril. Estamos conversando con Agustín Ramírez, presidente de la MEDI, y con Gabriel Sosa Plata, profesor de la UAM Xochimilco. Ya tocaron el tema de los derechos de las audiencias, pero en materia de telecomunicaciones no solo hay audiencias, también hay usuarios, por ejemplo, de internet, de telefonía. ¿Cuál es la disposición constitucional y cómo debería ser adecuadamente aterrizada en la legislación secundaria? Bueno, la disposición es muy sencilla y sé que la ley debe incorporar los derechos de los usuarios y los mecanismos para su protección. Yo creo que en ese tema es mucho más sencillo que en el tema de las audiencias, porque solamente hay que imaginar el servicio de acceso a internet, el servicio de la televisión de paga, que también es telecomunicaciones, y obviamente la telefonía. Y yo creo que todos tenemos una imagen muy desafortunada de la prestación de estos servicios, se nos caen las llamadas, se va la señal, pero todos nos cobran. Entonces yo creo que la puntualización de la ley tiene que tomar en consideración todas estas características del servicio para que sea, como dice la Constitución, con una importante calidad técnica. Así que ahí yo no le veo mucha discusión. Pero un punto que a mí me interesa particularmente destacar es a ver cómo lo va a tocar la ley y qué van a hacer los legisladores, que son límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, porque es donde les va a pegar mucho y les va a doler a los consorcios mediáticos. A ver, ¿por qué no explicamos rápidamente qué es la propiedad cruzada? La Constitución se sale un poquito de lo que es el concepto tradicional, porque propiedad cruzada es el conjunto de los medios tanto electrónicos como impresos, pero aquí la Constitución dice… O sea, quien tiene una concesión de radio, de televisión y aparte su periódico que lo estamos viendo, etcétera. Sí. La Constitución lo que dice es que sean concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión, o sea, deja la propiedad cruzada solamente en estas materias, pero aún ahí va a ser muy importante, o sea, ¿cómo establecemos primero límites a la concentración de frecuencias? Cada uno de las empresas Televisa y TV Azteca tiene 4 emisoras que son 24 megahercios. En materia de propiedad cruzada tienen también, por ejemplo, Televisa, no solamente de televisión abierta, sino también tiene radio y también tiene con esta fusión con Yusacell, también tiene una parte en telefonía y por supuesto que tiene un mercado importantísimo de la televisión de paga. Entonces, se tienen que tomar en consideración cada uno de estos mercados y cómo establecer límites. No se puede dar todos al 100%, pero claro que ellos van a defender esa postura y van a decir como en el pasado, para los que vienen, a nosotros déjenos ir porque claro. Tenemos derechos ya preestablecidos, adquiridos, ¿no? Yo creo que ese va a ser uno de los puntos importantes. ¿Qué propone, por ejemplo, la MEDI? Dejar en 12 megahercios la parte de los límites de la concentración de frecuencias, porque viene una siguiente atribución. 12 megahercios, perdón, Agustín, ¿en cada una de las plazas? No, nacional. Nacional. Por agente económico, o sea, Televisa 12 megahercios porque se mide de manera directa o indirecta, o sea, no interesa, digamos, en cada una de las regiones o plazas, sino cada canal se explota en 6 megahercios, son 12 megahercios, así que te quedas con 2 canales, porque el instituto tiene después otra atribución muy importante, ordenar la desinversión de derechos, partes sociales y activos, o sea, quédate con 12 y lo demás desinviértelo, es donde les va a pegar mucho, porque le estás dando directamente al negocio, ¿no? Pero yo creo que parte de lo que busca la Constitución es generar pluralidad y esa pluralidad implica mayor competencia, pero que también tenga un impacto para el ciudadano en los contenidos audiovisuales. Bueno, entiendo que hay un debate, incluso aunque no se ha presentado formalmente la iniciativa del Ejecutivo, que ya se argumenta que la Constitución habla de mercado de telecomunicaciones y entonces que hay que sumar claro. todo y de esa manera pues nadie tiene más del 50% y nadie se sometería a esta idea de la introducción de la competencia y la pluralidad que está en la reforma constitucional. Claro. Es decir, ya empiezan a surgir, digamos, algunos flancos desde los poderes fácticos de ataque a la reforma constitucional que se puede desvirtuar en la legislación secundaria. ¿Cuáles serían las alertas que habría que tener encendidas durante las próximas semanas para evitar que este tipo de pretensiones de los intereses privados pues acaben
torciendo el interés público. Pues bueno, yo coincido con Agustín, creo que el tema de la propiedad cruzada, de la concentración de medios, infraestructuras, es fundamental. Entonces aquí los legisladores pueden ir hasta donde quieran, hacer algo, digamos, tan fuerte como lo que se hizo en Argentina, que se tuvieron que desmembrar, particularmente Grupo Clarín y otros grupos, porque tenían una alta concentración mediática de telecomunicaciones, o bien dejar casi las cosas como están y decir, en efecto, para los que vengan. Y entonces ahí pues nos encontramos con que el espíritu de la reforma constitucional, que era acotar a estos conglomerados mediáticos y de telecomunicaciones, no se va a cumplir. Por ejemplo, ese es un tema obviamente fundamental, hasta dónde se va a llegar con los medios públicos. Otro tema, ¿quién va a regular los contenidos, Ciro? Porque en esta reforma constitucional se le dieron atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones para vigilar de que se cumplan los máximos de publicidad en los medios electrónicos. Actualmente los máximos son, en el caso de la radio, del 40%, en el caso de la televisión, del 18% del tiempo. Esa es una atribución que le dieron. También le dieron la atribución para vigilar publicidad y contenidos destinados a la población infantil. Entonces, al IFETEL le están dando atribuciones en este sentido. ¿Y qué vamos a hacer con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, que es la que actualmente vigila los contenidos? Eliminarla. Exactamente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la idea de eliminar, que está en la propuesta de AMEDI. Bueno, está toda la parte de las sanciones. También, para por supuesto. cuando se incumpla la legislación. Por ejemplo, que son sanciones actualmente ridículas. Por eso las pagan hasta por anticipado, ¿no? Definitivamente. Entonces, ojalá le pasaran RTC las atribuciones al IFETEL y que se estableciera un mecanismo posiblemente sancionatorio importante, pero al mismo tiempo fomentar estas figuras de autorregulación, defensores de audiencia, etcétera, etcétera. Creo que debería ser integral también este tema de los contenidos, porque ha habido muchos abusos en los últimos años en esta materia. Por lo que están diciendo, si después de la legislación secundaria no hay un cambio en la estructura de los mercados en materia de televisión abierta, telefonía fija, telefonía celular, es una legislación que de alguna manera está demeritando lo que la Constitución establece. Por supuesto, y yo creo que la intención de los consorcios es esa, que la ley secundaria recoja lo menos posible de la reforma constitucional, porque pues ahora efectivamente, como decía Gabriel, roto el pacto, pues van a ser el escenario lógico y común las cámaras legislativas donde se va a dar esta discusión. Donde hay una telebancada. Donde hay una telebancada, entonces tenemos que ser muy puntuales en esa revisión, y por eso es que la AMEDI pues ha dicho que va a estar muy atenta a este proceso, porque doy un dato muy reciente. Se dice, no conocemos a ciencia cierta si así es, pero se dice que el Ejecutivo ya entregó el proyecto que tiene a las empresas de televisión. Ya entregó a Televisa, a TV Azteca, a Telmex y a MBS. ¿Y por qué no lo entregó a los medios públicos? ¿Por qué no lo entrega a la sociedad civil? Eso habla de una enorme falta del propio Congreso. Claro. Y dice el coordinador de los diputados del PRI, el diputado Beltrones, que es sano que se entregue a los concesionarios porque pues es una forma pues también de discusión. Bueno, pues entonces quien más interés tiene en la discusión es la sociedad civil. Entonces yo creo que es muy importante que digamos, efecto de poca transparencia en la discusión que ya está mostrando el Ejecutivo, tengamos nosotros que tener la vista muy puesta en las acciones futuras, porque seguramente cuando llegue la iniciativa del presidente va a llegar a alguna de las cámaras sin que tengamos la posibilidad nosotros de haber opinado, pero sí los consorcios mediáticos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema importante. El texto de la iniciativa está siendo conocido por quien tiene intereses económicos, pues sí, claro, pero no necesariamente por la academia, las asociaciones de la sociedad civil, que han puesto públicos. El énfasis en los derechos, no en los intereses, en los derechos. Se ha hablado mucho de que esta legislación va a generar competencia, y yo lo que digo es que la competencia por sí sola no basta. ¿Cuál es la finalidad regulatoria? La finalidad regulatoria tiene que estar centrada en la persona, en los ciudadanos. ¿Para qué? Para acabar con este esquema de desigualdades que hay en el país, porque esta diferencia entre los concesionarios con fines de lucro y sin fines de lucro, yo creo que es una confusión terminológica que bien aprovechan los medios privados, porque asimilan el lucro con la ganancia,
y esa voracidad que tienen ellos por la ganancia no es la misma que debe entenderse para el resto de los medios, ¿no? El lucro no significa simple y sencillamente ganancia para repartirse, el lucro significa tener capacidad para vender ciertos productos y servicios para cumplir y satisfacer tu objeto social. Pero entonces esa, digamos, discriminación por parte del Ejecutivo de entregarle a los consorcios su proyecto para que lo analicen, lo revisen, lo opinen, yo creo que es algo muy desafortunado porque es un mal mensaje a la sociedad civil de qué es lo que vamos a esperar cuando llegue la verdadera iniciativa. Claro. La verdadera iniciativa tiene que estar por llegar en las próximas semanas. Entiendo que AMEDI, los especialistas en distintas universidades harán una radiografía de la misma y yo los emplazo a que podamos tener una nueva discusión en las próximas semanas, meses, para ver efectivamente cómo se está aterrizando en la iniciativa presidencial lo que es la reforma constitucional, y esperemos pues que efectivamente se reflejen estas preocupaciones desde el lado de los derechos que ustedes han subrayado. Les agradezco mucho su presencia en este espacio universitario. Agustín Ramírez de AMEDI, Gabriel Sosa Plata de pues una universidad hermana, la UAM Xochimilco. Vamos a hacer una pausa, regresamos a una breve conclusión y a despedirnos.